Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo formado por Carlos Castillo, Armando Marcín, Guillermo Centurión y su servidora Merari. El día de hoy les estaremos hablando acerca de los procesos químicos que se deben de cumplir de acuerdo con la ley de la conservación de la materia. Esto quiere decir que durante una reacción química, la cantidad de átomos que existe en el sistema de reacción debe ser la misma que la cantidad de átomos al finalizar la reacción química, pues los átomos solamente se reacomodan durante este proceso. Por lo tanto, la masa de los reactivos es igual a la de los productos. En algunas ocasiones no sabemos cuál es el coeficiente o cómo sacarlo. Es por eso que hoy les enseñaremos cómo balancear la materia. Existen diversos métodos, pero el que les enseñaremos es el de balanceo por tanteo. Les voy a dejar con mis compañeros que les van a mostrar algunos ejemplos sobre cómo realizar dicho procedimiento. Buenas tardes, mi nombre es Armando Marcín y le voy a presentar esta ecuación química, esta reacción química es que la vamos a balancear por el método de tanteo. Acá tenemos al fierro, al hidrógeno y al cloro. Lo que pide el método de tanteo es balancear y que estos estén iguales a estos. Primero se tienen que poner los elementos aquí en una orden. Acá tenemos al fierro, acá tenemos al hidrógeno y al cloro. El hidrógeno y el oxígeno siempre van de último. Como en este caso no tenemos oxígeno, ponemos el hidrógeno de último. Entonces ponemos acá el cloro y el hidrógeno. Ahora lo que vamos a hacer es ver cuántos fierros tenemos acá. Acá hay un fierro y acá hay otro fierro. Acá hay un hidrógeno y acá hay dos hidrógenos. De este lado tenemos un cloro y acá hay dos cloros. Tenemos que igualar a estos. Lo que vamos a hacer es poner un 2 de este lado y así ya tendríamos dos hidrógenos y en este caso el 2 afecta a estos dos, al hidrógeno y al cloro. Tendríamos dos hidrógenos y dos cloros. Entonces el balanceo quedaría de esta manera: un fierro de este lado y otro fierro, dos cloros y dos cloros. De este lado tenemos dos hidrógenos y dos hidrógenos. Así quedaría balanceada esta ecuación por el método de tanteo. Y acá podemos ponerle un 1, un fierro, y acá otro fierro, y acá uno más. Y esta terminaríamos la ecuación del método de tanteo. Buenas noches, mi nombre es Carlos Castillo. Como ya mencionó mi compañera Merari, estamos viendo balanceo por tanteo. Y después de la explicación que ella nos dio de qué es el balanceo por tanteo, en este momento yo les voy a mostrar cómo se realiza dicho balanceo. Primero que nada tenemos que considerar que tenemos dos secciones para balancear. En este caso, del lado izquierdo tenemos lo que son los reactivos. Aquí lo puse aunque tal vez no se alcance a ver un poco bien. Y del lado derecho tenemos lo que son los productos, ¿de acuerdo? Todo lo que tenemos del lado izquierdo tiene que ser igual a lo que tenemos del lado derecho. No tiene por qué estar desglosado de la misma forma, pero siempre debemos llegar al mismo resultado. ¿Cómo conseguimos esto? Primero que nada, dividimos lo que son los elementos de manera vertical. En este caso vamos a comenzar con el magnesio, posteriormente seguiremos el nitrógeno, después el hidrógeno y al final el oxígeno. ¿Por qué lo hicimos de esta manera? Al final siempre vamos a colocar el oxígeno, ya que consideramos que es el elemento más complicado para balancear, o al menos es lo que se menciona. Arriba de él tiene que seguirle el hidrógeno en caso de que esté. Cabe mencionar que si no tenemos oxígeno,
pero sí hidrógeno, dejaríamos el hidrógeno al final. ¿De acuerdo? Entonces, al final, oxígeno, arriba de él, hidrógeno, y el resto de elementos los podemos colocar de la manera que a nosotros nos resulte más cómoda. En este caso, vamos a manejarnos por el orden que tiene. Entonces tenemos primero el magnesio, de ahí nos brincamos el hidrógeno porque voy a ir el penúltimo, ponemos el nitrógeno, y entonces ahora sí ponemos el hidrógeno y después el oxígeno. ¿De acuerdo? Recordemos que todo lo que tenemos del lado izquierdo también tiene que estar del lado derecho. Así es que aquí tenemos el magnesio, el nitrógeno, el oxígeno, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, oxígeno. ¿Correcto? Entonces, teniendo en cuenta que todo lo que tenemos de este lado tiene que ser lo mismo que tenemos de este lado, lo vamos a ir colocando en esta forma. Del lado izquierdo tenemos magnesio 1. Vamos a colocarla aquí. 1. Del lado derecho, nuevamente tenemos nada más 1. ¿Por qué? Porque este 2 que tenemos aquí solamente va a afectar a lo que tenemos entre los paréntesis. Así como este 3 tan solo va a afectar a este oxígeno, no va a afectar al nitrógeno. Si tuviésemos un paréntesis cubriendo al nitrógeno, el oxígeno y el 3 estuviese afuera, entonces sí lo afectaría. De igual manera, el hidrógeno nada más está siendo afectado por este 2, pero el oxígeno no es afectado por ese 2. Lo mismo con el nitrógeno y el oxígeno nuevamente. Entonces regresamos. Magnesio tenemos 1, ya lo colocamos. Magnesio de este lado, nada más tenemos 1 porque este 2 solamente afecta al paréntesis. Le colocamos de este lado 1. Hasta el momento vamos bien. Nos piden el nitrógeno. Nitrógeno tenemos de este lado que nada más hay 1. Vamos a colocar el 1. Un poco más grande, perdón. De este lado tenemos el nitrógeno y nitrógeno. Este nitrógeno no es afectado por este número 3, pero sí es afectado por este. Entonces quiere decir que de nitrógeno de este lado tenemos 2. Pero seguimos avanzando, tenemos otro nitrógeno que también nos da 2. Por lo tanto tenemos 4. Hasta aquí todavía no está balanceado. Vamos a continuar con esto y después lo vamos complementando para llegar al resultado correcto, ¿de acuerdo? Hidrógeno. Del lado izquierdo vamos a tener nada más 1, porque este 3 nuevamente solamente va a afectar al oxígeno. Entonces tenemos 1. Del lado derecho no tenemos 1. Llegamos hasta aquí y nos damos cuenta que tenemos el hidrógeno, pero está siendo afectado por este 2. Entonces, este hidrógeno es un 2. Seguimos con el oxígeno. Del lado izquierdo tenemos 3. Y del lado derecho, ¿cuántos tenemos? Tenemos 3. Pero recordemos que tenemos este 2. Entonces sería 3 por 2 son 6. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos 2. Entonces tenemos 6, 7, 8, 9. Nuevamente, 3 oxígenos por 2 nos va a dar 6. Más 1 nos va a dar 7. Más 2 nos va a dar 9. Ok, en este momento no tenemos balanceado. ¿Cómo podremos balancear? Voy a permitirme agarrar otro plumón. Vamos a usar el negro. No, vamos a usar, perdón, el plumón azul. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Bueno, nosotros vamos a tener que colocar números, en este caso, del lado izquierdo de cada uno de los elementos. ¿Por qué? Porque si yo coloco un número aquí, no me va a afectar solamente al hidrógeno, sino que me va a afectar a toda esta sección que será hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. De la misma forma, si yo coloco un número aquí, me va a afectar al magnesio, al nitrógeno y al oxígeno, porque toda esta sección va unida. Igual aquí, coloco un número de este lado y afecta a toda esta sección, un número aquí, afecta a todo esto y afecta a todo esto si coloco un número acá. Entonces, la idea es que se va realizando de uno en uno. Tenemos que ver cuánto tenemos de magnesio, tenemos que ver cuánto tenemos de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Vamos a iniciar. Magnesio está correcto. Hasta el momento no hay ningún problema con él, ya que está uno de este lado y uno de este lado. ¿Correcto? Pero tenemos el primer inconveniente en el nitrógeno, que de este lado nada más tenemos 1 y de este lado tenemos 4. ¿Cómo lo vamos a solucionar? Y de esta forma vamos a solucionar ya de una vez todo. ¿Correcto? Lo primero sería que de nuestro lado izquierdo vamos a colocar un número 4.
Este número 4 va a afectar a toda esta sección. Y de este lado, nuevamente, también van a haber repercusiones. ¿Cómo es esto? Estas dos están bien, por lo tanto no hay problema. Pero este ya no es un 1. Automáticamente se anula. Se convirtió en un 4, porque nuevamente este 3 solamente va a afectar al oxígeno. Entonces tenemos de este lado que es un 4, ¿correcto? De este lado también tenemos 4, no hay ningún inconveniente. Ahora, si yo coloco aquí este 4, quiere decir que el hidrógeno también va a pasar a ser a 4, ya no a 1. Terminamos rayando esta sección, ya no es válido. Ahora es un 4. Pero de este lado nada más tenemos 2. ¿Cómo vamos a solucionar eso? Muy fácil. Vamos a colocar que en esta sección donde tenemos el hidrógeno, también le vamos a poner, perdonen, un 4. ¿Correcto? ¿Qué es lo que va a lograr esto? Que nuestro hidrógeno, perdonen, una equivocación, es un 2. Eso se va a volver un 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 por 2 va a dar a 4. Entonces este 2 se va a anular, automático, y se va a convertir en un 4. Todo eso, corrigiendo mi error, aquí no era un 4, es un 2, es porque vamos a multiplicar, que de por sí de este ya tenemos 2 moléculas, pero le vamos a poner que es el doble. Entonces 2 por 2, 4. Así como de este lado tenemos una sola molécula, pero le vamos a mencionar que necesitamos 4 secciones iguales. Entonces van a ser 4 de una molécula, 4 por 1, 4. Por eso llegamos a ese resultado. Entonces tenemos 4 hidrógenos del lado izquierdo y 4 hidrógenos del lado derecho. Ahora nos falta el oxígeno. ¿Cómo tenemos al final el oxígeno? Hasta este momento tenemos que de este lado ya no tenemos 3 oxígenos, sino que tenemos 4 secciones unidas de 3 moléculas de oxígeno. Por lo tanto, vamos a tener como resultado el número 12. Así es que vamos a anular este de manera automática y pasaremos a colocar que aquí es, perdonen, es un número 12. Perdonen mis números. Pero del lado derecho también hubo un cambio. Hasta el momento, si contamos, tenemos 3 por 2, 6. Aquí tenemos una, pero es por 2. Recordemos que este 2 va a afectar a toda esta sección. Entonces aquí tenemos 6. 2 por 1, 2. Más 6, 8. ¿Y aquí cuántos tenemos? Tenemos 2 más. Eso nos llevaría a 10. Pero este 9 ya se anuló automático, así es que lo marcamos una vez. Pero teniendo en cuenta que nada más tenemos 10 del lado derecho y del lado izquierdo tenemos 12, todavía no está balanceada nuestra fórmula. ¿Cómo vamos a balancearla? Vamos a tener que añadirle nuevamente un número. ¿Qué número le vamos a añadir? En el caso de este oxígeno, vamos a ponerle también un 2, que tan solo va a afectar a este oxígeno, porque no tiene nada más que lo afecte. Entonces, repitiendo, serían 3 moléculas de oxígeno, pero este 2 lo afecta, entonces se vuelve un 6. En este caso tenemos una sola molécula de oxígeno, pero este 2 lo afecta, se va a volver un 2. Si aquí tenemos 6 y aquí tenemos un 2, llegamos a un 8. Aquí recordemos que son 2 moléculas de oxígeno, pero estamos diciendo que va a ser el doble. Entonces, estas 2 se convierten en 4. 4 más los 8 que ya teníamos en estas secciones, nos va a dar como resultado un 12. Colocamos de este lado un 12 y automáticamente nos podemos dar cuenta que nuestro magnesio ya está balanceado. Del lado izquierdo tenemos 1, del lado derecho tenemos 1. Nuestro nitrógeno, del lado izquierdo tenemos 4, del lado derecho tenemos 4. Nuestro hidrógeno, nuevamente, del lado izquierdo tenemos 4 y del lado derecho tenemos 4. Y nuestro oxígeno, que es el que se considera más complicado, del lado izquierdo tenemos 12, como lo marcamos aquí, y del lado derecho nuevamente tenemos 12. Los reactivos y el lado derecho los productos. Creo que no ha quedado nada pendiente por explicar. Cualquier detalle, quedamos a sus órdenes. Les agradezco mucho que hayan visto este video y tengan una excelente noche.